GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube y poner un like en nuestra página web www.gafatv.com. En Pensamiento Crítico esta tarde nos acompaña la señora Silvia Hidalgo. Ella es directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El tema es obvio, la erupción del Sangay. Para eso le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Galo, buenas tardes a todos los amigos que nos siguen en Ecuador y en el mundo en nuestro programa de Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador. Esta tarde vamos a conversar sobre la reactivación del volcán Sangay, para la cual hemos convocado a la doctora Silvana Hidalgo. Ella es directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El Sangay tiene 5.300 metros de altura, está en la provincia de Morona, Santiago, y es el volcán más antiguo, más activo del Ecuador. Data más o menos de 1628, según la información, y la actividad última es a partir de mayo del 2019, ¿verdad? Que está activamente, y desde ayer, desde la madrugada de ayer, nuevamente ha vuelto a actuar y a lanzar ceniza en un montón de situaciones. En todo caso, doctora, muchas gracias por su tiempo, por su deferencia a Pensamiento Crítico. Para comenzar, ¿cuál es el reporte que tiene usted hasta hoy día del comportamiento del volcán Sangay, por favor, doctora? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Sí, bueno, desde el día de ayer, es decir, más o menos ya desde las media mañana, ya la actividad del Sangay comenzó a disminuir de manera progresiva y durante la noche no se registraron eventos mayores. En el día de hoy tampoco hemos tenido explosiones grandes, únicamente hemos tenido las explosiones pequeñas que se han registrado de manera sistemática desde mayo del 2019. Es decir, con respecto al pulso de actividad, que ayer fue bastante intenso, hoy hemos retomado el nivel previo de la actividad, que ya era considerado como un nivel moderado a alto. Doctora, esta explosión de la madrugada de ayer domingo es más fuerte del último que hubo en el junio pasado. Pensamos que sí. En realidad, vista la cantidad de ceniza que podemos observar en las imágenes que las personas nos han compartido desde diferentes puntos del país, aparentemente esta cobertura es mayor. También la duración del evento fue de aproximadamente 2 horas de actividad sísmica intensa, lo que nos indica que tal vez es un poco más grande que el de junio. Sin embargo, para tener una precisión con respecto a la magnitud, al tamaño de la erupción, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional está realizando al momento un trabajo de recolección de las muestras de ceniza en las diferentes localidades del país que fueron afectadas, por supuesto, y también midiendo los espesores de cuánto material se acumuló en cada una de estas partes. Con estos datos de la cantidad de ceniza y del espesor, podemos hacer el cálculo del tamaño, de la magnitud de la erupción y podremos decir si es más grande o no que la de junio. Sin embargo, a priori, me permito decir que las imágenes, la duración del evento, nos permiten indicar que el evento es de mayor tamaño. Sí, porque se dice que la altura está más o menos por 10 o 12 kilómetros, ¿verdad? Del nivel del cráter hacia arriba. Yo recuerdo una entrevista de la erupción en junio a Benjamín. No era de tanta altura, ¿verdad, doctora? Sí, por supuesto. También la altura de la columna, que fue realmente una actividad sostenida. Es decir, no estamos hablando de una explosión única, sino de una serie de eventos que vamos registrando en el registro sísmico al paso o al ascenso del magma a través del conducto y que justamente sale
como ceniza hacia la superficie, ¿no? Entonces estamos viendo esa emisión, esa salida del material con una alta tasa de emisión, con un alto caudal, podemos traducirlo en otros términos, que va saliendo de manera continua por 2 horas y que alcanza esta altura de entre 10 e incluso un poco más kilómetros sobre el nivel del cráter. Por supuesto, a esta altura también los vientos típicamente son más fuertes, más rápidos, y entonces pueden dispersar la ceniza también más ampliamente en el territorio nacional. Ayer la dirección fue hacia el lado occidental, igual que en junio en realidad, y la dispersión entonces afectó a 6 provincias principalmente. Entonces estamos hablando de Chimborazo, estamos hablando de Bolívar, Los Ríos, Guayas y en menor grado Santa Elena y Manabí. Doctora, justamente la pregunta era si podemos hacer un mapeo de las ciudades, de los pueblos en donde hubo influencia de la ceniza. ¿Podríamos ampliar un poquito ese detalle, doctora? La verdad es que no podría darle cada uno de los sitios, porque en realidad son muy, muy numerosos, ¿no? Y realmente están prácticamente toda la superficie de estas provincias han sido cubiertas. Tenemos reportes especialmente de la zona de Payatanga, de la zona de Alausí, Guarguayá también, en donde realmente la caída de ceniza fue bastante fuerte, y de hecho incluso a las 8 de la mañana las personas tenían la impresión de que no amanecía, porque el cielo seguía completamente oscuro por la presencia de la ceniza en la atmósfera. Entonces, claro, mientras más cerca estamos del volcán, la afectación va a ser mayor. De ahí, mientras más lejos estamos, en este caso hemos tenido ceniza, por ejemplo, en Guayaquil, y la afectación fue muy importante en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil. Estamos conversando esta tarde en Pensamiento Crítico con la doctora Silvana Hidalgo. Ella es directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Doctora, no podemos adelantar ni pronosticar que van a persistir en las próximas horas o en los próximos días las erupciones en aumento o en disminución. No podemos decir nada de aquello, ¿verdad? En realidad, lo que nosotros podemos generar son escenarios de actividad. Es lo que nosotros típicamente generamos en función de los datos de monitoreo instrumental con los instrumentos que nosotros tenemos instalados en el volcán, pero también con los datos del monitoreo que hacemos ahora con los instrumentos satelitales, que son típicamente abiertos y que los podemos usar ampliamente. Entonces, en base a esto, y en base también al comportamiento previo del volcán, podemos pensar que este pulso de actividad que fue bastante importante, de gran magnitud, ya se acabó, tuvo su duración el día de ayer, y la actividad va disminuyendo. Disminuye, sin embargo, esto no quiere decir que se acaba la actividad, sino que retoma el nivel anterior. Es lo que estamos observando hasta hoy. Es decir, volvemos a tener explosiones, pero pequeñas, volvemos a tener seguramente el flujo de lava que estaba saliendo a partir del cráter del volcán y que se iba formando esta quebrada en el lado suroriental. Y también tendremos entonces la formación de flujos piroclásticos y de lahares si es que la actividad persiste. Doctora, este volcán, este coloso, el Sangay, en la provincia de Morona, Santiago, es muy especial, no es parecido al Cotopaxi ni parecido al Tungurahua, ¿verdad? Y es más, no hay población adyacente, no hay población en las faldas. Esa, diríamos, en alguna medida es una ventaja, que no hay peligro que pueda ocasionar muertes humanas o alguna cosa. En todo caso, la gente se pregunta, ¿qué composición tiene la ceniza que arroja el volcán Sangay, por ejemplo? En realidad no es tan distinto del volcán Tungurahua, y típicamente estamos hablando de una composición magmática andesítica, similar a la del Tungurahua, tal vez un poco más básica, es decir, un poco menos ácida, es decir, un magma un poco más fluido. Sin embargo, es similar al Tungurahua en realidad, y el comportamiento tampoco es tan distinto si comparamos la erupción del Tungurahua, que duró 17 años, con el comportamiento actual del volcán Sangay. Por supuesto, a nivel de su localización y como es un volcán tan remoto, en efecto, la afectación directa por los fenómenos letales es mucho menor que en el caso del Tungurahua. ¿Y qué peligro hay con la ceniza, con los flujos para la salud de las personas, para el asunto de la fauna, de la flora? ¿Qué peligros existe realmente? Sí, bueno, la ceniza evidentemente es un material que puede afectar a los cultivos.
La ceniza puede venir con algunas sales adheridas y entonces estas, una vez que se une a la lluvia, pueden generar material un poco ácido y entonces podemos quemar las hojas de las plantas, por ejemplo. Adicionalmente, si es que el espesor de ceniza es importante, es grande, quiero decir, también podemos cubrir completamente la hoja y evitar el proceso de fotosíntesis. Entonces la planta termina muriendo. Por otro lado, también si la planta está en flor, las flores van a ser realmente muy sensibles a la caída de ceniza y los frutos también pueden ser rápidamente afectados. Pero hay plantas, por lo menos en el Tungurahua, en los 16 años de erupción, se vio que podían tener una mayor resistencia a la ceniza. Y entonces los agricultores de la zona cambiaron, por ejemplo, el cultivo de papas por el cultivo de cebolla, lo que les permitía tener sus cultivos funcionando pese a la caída de ceniza, ¿no? Sin ser afectados mayormente. Por otro lado, si nosotros pensamos un poco en el ganado, es evidente que si nosotros dejamos que el ganado consuma el pasto contaminado con la ceniza, vamos a tener una afectación directa a su sistema digestivo, ya que le estamos dando realmente material volcánico, que es vidrio volcánico, y que evidentemente le va a causar un impacto grande en su sistema digestivo. Muchas veces la ceniza puede tener, como les decía, sales adheridas, especialmente ricas en flúor, que pueden realmente destruir la dentadura del ganado. Entonces sí puede tener afectación muy importante en función de la cantidad que caiga. Ahora, por supuesto, también vemos que a largo plazo la ceniza en muchas ocasiones también puede ser un material que fertiliza el suelo. Y entonces también en el Tungurahua traigo el ejemplo porque es una erupción de muy larga duración y que nos permitió observar muchos fenómenos. Después de una caída de ceniza moderada, vamos a decir, es decir, que no destruya los cultivos, veíamos que el suelo se enriquecía ampliamente en minerales y entonces el siguiente cultivo que se generaba, la siguiente temporada de cultivo, las frutas eran más abundantes, de mayor tamaño, y entonces tenía también a largo plazo un beneficio para las zonas agrícolas. Entonces, una especie de fertilizante. Claro, el impacto inmediato con respecto al impacto a largo plazo no siempre va a ser compensado, pero digamos que podemos eventualmente llegar a un equilibrio. En estos escenarios, doctora Hidalgo, ¿qué le recomendamos a la gente, a los pobladores, a las personas, tanto de Chimborazo, del propio Morona Santiago, y de Guayas, y de las ciudades y pueblos donde hay incidencia por la orientación y la dirección del viento? ¿Qué le podemos sugerir, qué le podemos aconsejar a la gente? Sí, bueno, sería importante que tengamos justamente medidas de protección que sean permanentes. Esto especialmente para las fuentes de agua, puesto que es importante que el agua que vamos a consumir o que vamos a dar al ganado no esté contaminada con ceniza. Entonces, si tenemos una fuente de agua expuesta, podríamos buscar los mecanismos de generar una protección de tal manera que en caso de caída de ceniza el agua no sea afectada. Por otro lado, podemos también tener un almacenamiento continuo de alimento para el ganado, que podemos circularlo a lo largo del tiempo, ¿no? De tal manera que cuando tengamos la caída de ceniza, podamos disponer de alimento para dar inmediatamente al ganado, evitando que éste tenga que alimentarse del pasto contaminado. Evidentemente, también tenemos que tener lugares de protección para el ganado de tal manera que no esté expuesto a la caída de ceniza. Estos son medidas que no siempre se pueden implementar, pero que evidentemente en un país como el nuestro son cosas en las que debemos pensar, porque estamos rodeados de volcanes. Entonces hay que estar pendiente, hay que estar un poco pendiente, ¿no, doctora? En todo caso, luego de la erupción habrá un cambio importante, significativo en la morfología del cráter y a lo mejor en la topografía de la zona del volcán. En realidad, ahora mismo estamos viendo cambios muy importantes en la morfología del volcán Sangay. Entonces, yo estoy segura de que ustedes han tenido la oportunidad de ver esas hermosas fotos de varios fotógrafos famosos del país que muestran este valle enorme que se está formando hacia el lado suroriental del volcán, justamente por la erosión producida por el flujo de lava que va descendiendo. Entonces, ya tenemos ahora, durante la actividad, un cambio morfológico que es realmente evidente.
También se ha observado, por ejemplo, que si antes teníamos un vento, es decir, un centro de emisión que se conocía como el vento Ñuñurco, ahora prácticamente este vento ha desaparecido justamente por esta erosión y la actividad se está concentrando en el vento central, es decir, en el cráter central del volcán. Entonces, los volcanes son, por supuesto, sistemas muy dinámicos que van a sufrir una serie de cambios durante su actividad. En el Tungurahua también observamos muchísimos cambios a lo largo de los 17 años de actividad. Entonces, en el Sangay no es de sorprenderse que estos cambios se estén dando y se estén dando de manera muy rápida. Como digo, los volcanes son muy dinámicos y vamos a tener procesos de erosión y también procesos de construcción. Entonces, al mismo tiempo que vamos erosionando la quebrada, estamos, por ejemplo, generando el flujo de lava que está construyendo un relieve topográfico. Entonces, son realmente procesos constructivos y destructivos que se van dando a lo largo de la actividad. Una vez que el volcán acaba su fase eruptiva, muchas veces lo que podemos tener, especialmente en zonas que son húmedas o con un clima apropiado, vamos a tener el crecimiento de la vegetación. Y aquí voy a llamar nuevamente a otro volcán. En el volcán Reventador, por ejemplo, hemos tenido en los años, desde el año 2002 hasta el año 2017, hemos tenido varios flujos de lava, es decir, roca completamente nueva que va saliendo del volcán, a altas temperaturas, por supuesto, y que se enfría una vez que está obviamente en la superficie. Una vez que vamos a ver estos flujos de lava, la roca está perfectamente lisa, perfectamente limpia, pero después de 3, 4 años, vemos que está completamente cubierta de musgo y cambia completamente la forma en que veíamos el flujo de lava nuevo con respecto al flujo de lava ya colonizado por la vegetación. Entonces, esos cambios también se dan en parte por los cambios justamente de la actividad del volcán, la dinámica misma del volcán, pero también por la vegetación que puede también tener una influencia sobre cómo vamos a ver los depósitos en el futuro. Seguimos conversando con la doctora Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. La naturaleza es muy dinámica, ¿verdad? Y los volcanes no podrían ser lo contrario. ¿Cómo está? Ustedes que están directamente involucrados, y el Ecuador es una zona volcánica, ¿verdad? ¿Cómo está el Huayna-Pichincha, el Tungurahua, el Cotopaxi, el Rumiñahui, todos los volcanes ecuatorianos, incluidos los de Galápagos, doctora Hidalgo? ¿Cómo están? ¿Qué les puede decir a la gente? Sí, bueno, al momento tenemos en actividad 2 volcanes. El Sangay, evidentemente lo hemos sentido ayer de manera muy clara, y el Reventador. Entonces, en estos volcanes tenemos la actividad que la consideramos de nivel alto, moderado alto en el Sangay, alto en el Reventador, es decir, con diferentes fenómenos asociados a su actividad. Pero también tenemos otros volcanes que tienen, o que los vigilamos de cerca por 2 cosas, vamos a decir. Porque han tenido actividad reciente y entonces significa que se pueden reactivar en el futuro. Y por otro lado, porque tienen infraestructuras o sobre todo poblaciones cercanas. Y en ese sentido, el volcán Cotopaxi es uno de los mejor vigilados, no solo del país, sino realmente de América Latina. Y después tenemos también el volcán Tungurahua, el volcán Pichincha, el volcán Cayambe, el volcán Imbabura, Purulahua, Tacazo, que también tienen vigilancia en caso de que se puedan reactivar, ya que sus erupciones en el tiempo geológico realmente no son muy antiguas, ¿no? Entonces, obviamente, merecen la atención de una vigilancia instrumental. En Galápagos, igualmente, tenemos una red instrumental que también llegan los datos a Quito, es decir, estos datos llegan vía satélite, y nosotros podemos ver la actividad entonces de los volcanes de Galápagos y eventualmente podemos también trabajar durante las erupciones. Por supuesto, es mucho más complicado, estamos hablando de un parque nacional con accesos restringidos para ciertos trabajos, pero realmente la colaboración que hemos tenido con el parque nos ha permitido hacer trabajos muy importantes en la zona. Esos volcanes también tienen una actividad diferente a la de los volcanes del continente, pero que también es realmente impresionante, ¿no? Las imágenes o videos que podemos ver de Fernandina, Sierra Negra, Cerro Azul, son realmente impresionantes, flujos de lava, fuentes de lava, que son muy vistosas y que de hecho muchos turistas pagan mucho por ir a verlas, ¿no? Desde barcos, por ejemplo. Entonces, todos estos volcanes evidentemente construyen nuestra morfología, construyen nuestro paisaje. Lo han construido desde hace
cientos, por no decir millones de años. Y esto justamente lo que nos permite es tener esta geografía tan accidentada, pero también tan vistosa, ¿no? Tan llamativa y tan interesante para nosotros, pobladores del Ecuador, pero también un atractivo turístico muy impresionante. Doctora, en todo caso, los ecuatorianos vivimos en una zona sísmica, una zona volcánica, no podemos dormir muy tranquilamente, que digamos, pero es una belleza que también lo disfrutamos. Antes de dar paso a Galo, que tiene alguna inquietud, ¿usted conoce todos los volcanes que me nombró? Los del continente sí. En Galápagos, Cerro Azul, no lo conozco. Fernandina tampoco he estado realmente en Fernandina. Entonces habrá que hablar con la Politécnica para que le envíen allá, pues doctora, por favor. Por supuesto, tendremos que hacer proyectos que nos permitan trabajar ahí más de cerca. Lo estamos haciendo, sí. Tal vez yo no personalmente, pero el equipo del instituto trabaja en Galápagos y está justamente intentando entender la dinámica de esas erupciones. Y es muy importante que investigadores locales, investigadores nacionales, estén trabajando en esto y justamente buscando generar conocimiento sobre nuestros volcanes ecuatorianos e investigadores ecuatorianos. Esto justamente con el apoyo de la Politécnica Nacional a través del Vicerrectorado de Investigación y Vinculación. Entonces tenemos proyectos que justamente nos permiten trabajar a alto nivel sobre los volcanes del Ecuador, ya a nivel de investigación, no solo de vigilancia. Estamos un poco controlados, vigilados por ustedes y eso es una ventaja. Galo, ¿tú tienes alguna inquietud para la doctora Hidalgo? Sí, buenas tardes. Tenemos varias inquietudes de nuestros seguidores. Para resumirle un poco, muchos les preocupa lo de la ceniza. Dice, ¿qué tan dañino es para las personas la ceniza? Si tiene peligro de cambiar de rumbo la dirección de la ceniza, ¿qué tiempo más podría seguir cayendo este material volcánico? Sí, entonces, ¿cuán dañina es la ceniza? Entonces, por supuesto, lo mejor es no exponerse a la caída de ceniza, ¿no? Entonces es importante proteger las vías respiratorias usando una mascarilla, es importante proteger los ojos usando también protección ocular, pueden ser gafas de protección, pueden ser los lentes o gafas de sol, pero es importante protegerse. Es importante también proteger la piel, es decir, no exponerse en manga corta hacia la caída de ceniza, es preferible estar bien cubierto, ¿no? Para evitar el contacto con este material. Los daños van a ser, o los efectos van a ser variables. Esto va a depender, por supuesto, del tiempo de exposición. Entonces, ahora lo que tenemos es un fenómeno que ha durado, vamos a decir, pocas horas. La caída sí es muy intensa y por supuesto genera mucho malestar y sobre todo recolectar toda esta ceniza o que se asiente toda esta ceniza va a tomar tiempo. Pero es importante saber que si no es continua, tenemos menor probabilidad de ser afectados. Vuelvo a retomar el ejemplo del Tungurahua, y bueno, es porque trabajé ahí muchos años, pero las personas en el Tungurahua tenían caída de ceniza todos los días, ¿sí? Entonces, en ocasiones vivían bajo la ceniza. Realmente no había un momento del día en que no podían, en que salían y veían limpio el cielo, ¿no? Sino que realmente era una caída continua. Y en ese caso, de esa exposición de largo plazo, definitivamente vamos a tener afectación a la piel, definitivamente vamos a tener afectación con enfermedades crónicas de vías respiratorias, podemos afectar nuestros ojos, evidentemente, y también vamos a tener afectación a la dentición, porque justamente estas sales que les digo que pueden estar adheridas a la ceniza, especialmente si tienen alto contenido de flúor, pueden tener efectos importantes. Pero esto, por supuesto, les digo, estamos hablando de una exposición permanente y de largo plazo. En caso de un evento puntual, lo importante es entonces evitar que esa exposición sea duradera. Entonces hay que recoger la ceniza, hay que recolectarla, almacenarla y justamente aislarla, ¿no? Básicamente, alguien tiene que hacerse cargo de esta ceniza al final, pero lo importante es que no se quede en la superficie, que no se quede expuesta. ¿Por qué? Porque una vez que está en la superficie y está expuesta, está definitivamente a merced del viento. Y entonces el viento va a llevarla de un lado hacia el otro
y vamos a mantener la ceniza en el ambiente por mucho tiempo. Esto también va a depender si tenemos lluvia, por ejemplo, la ceniza se va a asentar más rápidamente. Pero estamos hablando en este caso, en el caso particular de ayer, de un fenómeno de corta duración, intenso sí, pero que esperamos que en el corto plazo no se repita. Cuando digo corto plazo, hablo de días a semanas. Y entonces la exposición no es permanente. Y entonces la afectación, excepto si somos realmente muy sensibles, no va a ser grande. Eso en cuanto a la afectación de la ceniza. En cuanto a las zonas que pueden ser afectadas por la caída de ceniza. Sí, como les decía, la distribución del material va a depender del viento. Si nosotros tenemos una columna eruptiva que sube 5, 10, 15 kilómetros sobre el nivel del cráter, son los vientos los que van a transportar este material. Y entonces, si el viento sopla hacia el norte, vamos a afectar las poblaciones hacia el norte. Si el viento sopla hacia el sur, vamos a afectar las poblaciones hacia el sur. Y como en el caso de ayer, si el viento sopla al occidente, vamos a afectar las poblaciones occidentales. Ahora, en el Ecuador y especialmente en los Andes, el viento típicamente va de oriente a occidente. Y esto entonces ya sucedió en junio, que son las mismas provincias las afectadas, y ahora en septiembre también. Es porque esa es la dirección preferencial del viento. Sin embargo, si pensamos en los meses de noviembre, diciembre, incluso enero, a veces febrero también, el viento es mucho más variable en su dirección. Y entonces podemos tener que la ceniza podría ser transportada, como les digo, al norte, al sur o incluso al oriente. Entonces, en este caso, la dispersión va a depender de la dirección del viento. Doctora, vamos avanzando en este diálogo. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional depende de la Politécnica Nacional, es parte de la Politécnica Nacional, y ahora mismo usted sabe que se están recortando los presupuestos a la educación superior, entre ellas a la Politécnica, como 5 millones de dólares. Eso conversábamos el día viernes con la señora rectora. ¿Cómo les va a afectar a ustedes? ¿Cómo está el asunto de remuneraciones para ustedes? Cuéntenos con toda confianza, ojalá nos esté oyendo el señor ministro de Finanzas. Sí, bueno, en realidad, como usted bien dice, y es algo que a veces la población no tiene muy claro o no lo conoce, tal vez porque no lo hemos dicho lo suficientemente alto, hago aquí un mea culpa, pero el Instituto Geofísico, y como su nombre lo indica, es el IGEPN, es decir, Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Y en este sentido nosotros somos parte de esta universidad. Por lo tanto, si existen recortes presupuestarios a la Escuela Politécnica Nacional, también se reflejan en recortes presupuestarios hacia el Instituto Geofísico. En este sentido, lo que nosotros debemos hacer es básicamente, o estamos haciendo, es buscar la manera de mantener todos nuestros sistemas funcionando de tal manera que podamos tener respuestas óptimas para la población en caso de que tengamos reactivaciones volcánicas, de que tengamos eventos sísmicos de gran tamaño. Entonces, por el momento, todos nuestros sistemas están funcionando. Entonces, si usted, por ejemplo, está afiliado a nuestro canal de Telegram o si nos sigue en Twitter o en Facebook, usted va a recibir las localizaciones de los sismos de mayor de 3.5, de magnitud mayor a 3.5, va a recibir los informes diarios de los volcanes, de la actividad de los diferentes volcanes del país, o informes semanales, dependiendo del volcán, y estamos manteniendo toda esa actividad. Y por supuesto, para poder llenar estos informes, debemos mantener toda nuestra red funcionando. Entonces, dentro de esta pandemia, el grupo de instrumentación del instituto ha hecho realmente un trabajo muy loable, puesto que ha estado en todos los sitios necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de nuestras estaciones, de tal manera que nuestros datos estén llegando al instituto en tiempo real. Asimismo, hemos mantenido todos los sistemas informáticos funcionando de tal manera que el personal pueda trabajar bajo la modalidad de teletrabajo con acceso permanente a los datos en el instituto. De cualquier manera, tenemos también personal que sí asiste personalmente, digamos presencialmente, al instituto para realizar los trabajos que por supuesto no se pueden realizar en la modalidad de teletrabajo.
Sí, porque entonces yo diría que es una especie de llamado de atención que hizo el Shanghái ayer a las autoridades del gobierno. Por favor, no recorten el presupuesto, que eso es peligroso. Doctora, a ver, otra vez se nos cortó. Bueno, doctora, vamos un poquito. ¿Por qué no nos ilustra un poco? Así, ¿cuál es el personal, así brevemente, técnico, el personal de apoyo, el personal administrativo que está en el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional? Para que la gente conozca cómo trabajan, quiénes trabajan y cómo están. Así brevemente, por favor. Sí, le agradezco muchísimo esa pregunta porque también es importante que sepan quiénes somos, ¿no? Entonces, somos parte de la Politécnica y somos varios grupos que trabajamos en el instituto. Es un instituto multidisciplinario porque es lo que se requiere para realizar este trabajo. Entonces, tenemos el grupo de sismología, en el que vamos a tener investigadores y funcionarios que trabajan especialmente, evidentemente, sobre los sismos, sobre las fallas tectónicas, sobre todo lo que es la sismicidad en el país. Por otro lado, tenemos el grupo de vulcanología, entonces tenemos igual investigadores que trabajan sobre los volcanes, sobre su formación, sobre las dataciones, sobre la dinámica eruptiva, etc. Tenemos también el grupo de instrumentación, que va a realizar justamente todas las instalaciones de las estaciones que nos permiten tener los datos en tiempo real y las, obviamente, instalaciones, reparaciones, correcciones, etc. Y por otro lado tenemos el grupo de informática, que va a garantizar que todos estos datos que se generan en las estaciones lleguen de manera adecuada y se almacenen de manera adecuada en nuestros servidores y se puedan distribuir para los trabajos y para la vigilancia que realizamos. Tenemos adicionalmente el grupo de administración, que evidentemente nos permite manejar los recursos del instituto y para hacer los trabajos que en nuestro caso son bastante complejos, puesto que tenemos muchas salidas al campo, tenemos que salir prácticamente a lo largo de todo el país, largo y ancho de todo el país. Entonces requerimos muchas salidas que obviamente tienen un componente administrativo que es muy importante. Adicionalmente, este grupo también se encarga de hacer los procesos de compras públicas para la adquisición de los instrumentos que nosotros necesitamos, contratación eventual de personal si necesitamos algún personal específico para algún trabajo. Entonces, estos 5 grupos constituyen el Instituto Geofísico y la verdad es que los 5 deben estar funcionando y a un buen ritmo, de tal manera que el trabajo también se mantenga funcionando y a un ritmo adecuado para poder generar la información adecuada y en tiempo real para la comunidad. Doctora, en términos gruesos, ¿de cuánta gente, de cuánto personal estamos hablando cuantitativamente? ¿Y existen en el país los suficientes técnicos, los suficientes vulcanólogos, sismólogos el instrumental y la tecnología es de punta? Estamos hablando de 90 personas en el instituto, es decir, es un instituto de tamaño mediano a grande. Y si existe el suficiente personal, creo que una de las cosas más interesantes del instituto es que ha logrado construirse justamente sobre la base de este vínculo con la universidad, puesto que prácticamente quienes ahora estamos, vamos a decir, coordinando las diferentes áreas, los diferentes grupos que le mencioné, o incluso yo en la dirección, hemos estudiado en la Politécnica Nacional, hemos entrado a hacer prácticas del instituto y nos hemos beneficiado justamente de del instituto en el sentido de su crecimiento académico e investigativo para hacer maestrías, doctorados, y entonces ahora estamos realmente ocupando los espacios necesarios e importantes para generar información de calidad. Entonces el instituto cuenta con muchos profesionales que tienen el título de doctor. Esto adquirido, o digamos logrado, no adquirido, no comprado, ¿no? sino realmente trabajado en Francia, en Estados Unidos, en otros sitios también, especialmente en Francia. En realidad, Japón también tenemos una colaboración muy activa y también muchos másters, ¿no? Entonces tenemos el nivel del personal del instituto es realmente muy elevado. Y en ese sentido, siempre podríamos aprovechar de tener más personal calificado, pero el personal que ahora existe tiene un nivel que realmente es comparable a cualquier otro instituto que usted quiera ver en América Latina o incluso en Estados Unidos, ¿no?
Entonces, el año pasado, por ejemplo, ahora me recordaba uno de los colegas periodistas, hubo un intercambio con el grupo de vulcanólogos del VIDA, que es parte de, o que trabaja junto al USGS en Estados Unidos, del Servicio Geológico. Y claro, la idea es justamente intercambiar experiencias, saber qué se hace bien aquí, qué se hace mal, qué podemos cambiar. Y lo importante era ver que estábamos al mismo nivel y que el intercambio de experiencias era tanto beneficioso para ellos como para nosotros. Entonces, eso nos indica el nivel en el que el Ecuador está en cuanto a lo que es la vigilancia sísmica y volcánica. Asimismo, en muchos congresos internacionales hemos sido reconocidos por nuestra calidad de investigación. Nuestros investigadores publican mucho a nivel científico y esto es importante porque si nosotros queremos entender algo, si queremos entender cómo funciona el volcán, no solo debemos leer los datos, ¿no? Tenemos que entenderlos e interpretarlos. Y para esto hace falta justamente un nivel de investigación que es fundamental. Y entonces este vínculo con la universidad, este pertenecer a la universidad, nos ha garantizado a lo largo de los años esta capacidad de formación. Entonces yo sí estoy muy orgullosa de decir que el instituto es muy, muy preparado. Muy bien, doctora. Los vulcanólogos, los sismólogos están a la altura de las cumbres del Ecuador. Debemos sentirnos orgullosos, ¿verdad? Y bastante seguros. Y yo no sé, yo tengo un par más de preguntas, Galo. Yo no sé, ¿tú tienes alguna inquietud, creo, para transmitirle de nuestros amigos seguidores? Así es, doctora. Hay una consulta. Nuestros seguidores se preocupan por la salud de los campesinos en especial. ¿Se ha hecho o se ha pensado en hacer un análisis de los componentes de la ceniza para ver qué daño se les causa a las personas? Hay varios tipos de estudios que se pueden realizar, no solamente los componentes, vamos a decir, en el aspecto químico, sino también en el tamaño del grano de los componentes de la ceniza, y se puede analizar justamente cuáles serían las potenciales afectaciones a la salud. Esto realmente se hace a nivel de lo que es las investigaciones justamente del impacto de la ceniza, de los gases en las comunidades que están permanentemente afectadas o impactadas por este tipo de fenómenos. En el Ecuador realmente no estoy segura, desconozco, no sabría decirle si hay un estudio que nos permita entender, por ejemplo, qué pasó en el Tungurahua. En el Tungurahua, como le decía, tuvimos 17 años de actividad con una emisión de ceniza prácticamente persistente y realmente habría sido muy, muy importante o me encantaría conocer si existe un estudio de cómo esta exposición a la ceniza pudo haber afectado a los pobladores de la zona, que en efecto son principalmente agricultores. Lamentablemente desconozco de resultados de ese tipo que se hayan hecho en el país. Eso es un poco como que pertenecería al Ministerio de Salud, ¿verdad? A otras áreas respecto a los efectos que puedan causar en la salud. Vamos terminando y muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Tengo unas 3 preguntas que le voy a hacer un combo, ¿sí? Por favor, y muy, muy rapidito. ¿Dónde se forman los vulcanólogos y los sismólogos ecuatorianos? 1. 2. ¿Cuál es el perfil del aspirante a ingresar como técnico al Instituto Geofísico? ¿Y cuál es el perfil ya del técnico como tal dentro del geofísico? Y termino, perdónenme, no es muy bueno hacer varias preguntas, eso me enseñaron en la universidad, pero permítame, por el tiempo lo hago, ¿sí? Finalmente le pregunto, ¿cuáles son los riesgos, las satisfacciones y las convicciones de los técnicos, tanto vulcanólogos, sismólogos, del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional? Perdónenme ese combo de preguntas, pero por el tiempo. Ok, veamos si lo logro. Entonces, ¿dónde nos formamos los vulcanólogos y los sismólogos? Entonces, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional ha tenido colaboraciones de larga duración. Una de las más importantes en cuanto a la formación de los profesionales es la que tenemos con el Instituto Francés para el Desarrollo, por sus siglas en francés IRD. Y entonces muchos de los vulcanólogos, neotectónicos y sismólogos se han formado en Francia. Y entonces, si usted va al instituto, puede incluso escuchar hablar francés. Es algo que viene sucediendo desde hace 20 años. Messi, hay que aprenderse francés, ya. Y entonces, ese sería realmente el país principal de formación para nosotros. Pero también tenemos
sismólogos que se han formado en Estados Unidos, que han hecho ahí sus maestrías y sus doctorados, también dentro de convenios o simplemente buscando ellos mismos sus becas y la aceptación en las universidades americanas, que es por supuesto algo bastante complicado, ¿no? Y también tenemos personal que ha trabajado en Japón y entonces también ha obtenido sus títulos de maestría en Japón. Entonces, esos son los 3 sitios principales donde el personal del instituto se ha formado en vulcanología y sismología. Entonces, estamos hablando de Francia con la colaboración del IRD, Estados Unidos y Japón a través de la colaboración con JICA. Por otro lado, ¿cuál es el perfil? El perfil, no solo somos sismólogos y vulcanólogos, sino que, como le decía, tenemos el grupo de instrumentación, el grupo de informática, y entonces no hay un perfil específico, pero tenemos que estar un poco afiliados a esas ramas. Entonces, si hablamos de vulcanología y sismología, el perfil va a ser ciencias de la Tierra, típicamente geólogos, pero también podemos tener, especialmente cuando hablamos de sismología, físicos, matemáticos, que trabajan ya en la sismología con todo lo que se trata las ondas. Es realmente un campo un poco más preciso que el que trabajamos a veces en la geología, cuando hablamos de cuantificar, vamos a decir. Y por supuesto, las personas que trabajan en instrumentación e informática, el campo es muy variado porque pueden trabajar desde la construcción de los instrumentos, del diseño de los instrumentos, hasta la instalación, mejoramiento y también mucho en telecomunicaciones, porque los datos tienen que llegar al instituto. Es decir, nosotros instalamos el sismómetro en el Shanghái, pero de nada nos sirve si queda instalado y nunca nos llegan los datos. Entonces tenemos que ponerle un sistema de comunicación que haga que esos datos nos lleguen a Quito y que lleguen el instante en que se producen, es decir, en tiempo real. Entonces es variado el perfil, pero están dentro de estas ramas, ¿no? Telecomunicaciones, instrumentación electrónica, informática, ciencias de la Tierra, física, matemáticas, principalmente. Después, ¿cuál es la vocación o qué es lo que creo que caracteriza al personal del Instituto Geofísico? Su voluntad, sus ganas de trabajar y una dedicación permanente. Entonces, básicamente, incluso, como le decía, durante esta pandemia, no ha sido difícil solicitar al personal que viaje a sitios remotos, que haga trabajos de campo, que haga lo que tenga que hacer, incluso durmiendo en carpas o en hoteles, un poco llevando la comida para evitar restaurantes al inicio de la pandemia, etc. Y todos básicamente lo hacen con muchas ganas, mucha voluntad y mucho cariño por el trabajo, porque estamos conscientes de que la información que generamos es una información que debe ser de calidad para que el instituto siga creciendo, siga manteniendo el respeto que tiene a nivel nacional y que por supuesto también es un orgullo para nosotros personalmente y para nuestras familias también. Muy bien, esta es la convicción que tienen los técnicos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, y esa es pues la necesidad de que nosotros tenemos la confianza, y desde aquí decimos, por favor, no les corten el presupuesto, déjenles trabajar, que ellos nos están vigilando a nosotros. Doctora, ha sido un gusto conocerla, escucharla y conversar con usted esta tarde. Igual creo yo, nuestros amigos que nos siguen a lo ancho y largo de Ecuador y del mundo también han tenido una información muy valiosa. Muy amable, doctora, muchas gracias. Gracias por su tiempo y la invitación, muy gentil. Muy amable, señoras y señores, de esta tarde hemos hablado sobre el Shanghái, y con el pretexto del Shanghái hemos hablado sobre el Instituto Geofísico, sobre los vulcanólogos y sobre los sismólogos. Muy amables, señoras y señores, nos volvemos a ver el día de mañana en otro Pensamiento Crítico. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.